Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una descripción inicial sobre el uso de las corrientes eléctricas en la kinesiología, asociada generalmente a lo que se conoce con el nombre de electroterapia convencionalmente. El uso de la corriente eléctrica es un factor importantísimo en muchas de las disfunciones del sistema musculoesquelético u otras eh, que se relacionan con otro tipo de patologías. Eh, o situaciones, ¿no es cierto?, de disfunción de nuestro sistema corporal. Eh, Generalmente la corriente eléctrica está asociada a un acercamiento a una cosa adversiva, es decir, a un temor a sentir este tipo de energía. Mucha gente ha tenido eh, algún accidente con la electricidad, sobre todo en la niñez, que determina una conducta de temor frente a ella durante el resto de sus días. Evidentemente que para el kinesiólogo esto representa un problema, pero a su vez representa una forma o una herramienta de aprendizaje para los pacientes. Un aprendizaje que favorece una serie de funciones. Este tipo de energía que nosotros vamos a conocer es un tipo de energía que está asociada al desarrollo prácticamente de lo que corresponde al sistema de comunicación corporal, que es el sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, la aplicación de electroterapia, como decía anteriormente, nos va a favorecer una serie de funciones, como vamos a ir viendo. La intención de esta sesión, que va a ser relativamente breve, tiene que ver con la fase física, es decir, conocer algo sobre las corrientes. Vamos inmediatamente. Aquí tenemos una serie de beneficios que hoy día se han llevado a efectuar a través del estudio de la aplicación de la electroterapia, que no solamente es una cosa artificial y pasiva, sino también a los beneficios que esto puede ser, ¿no es cierto? Desde la estimulación motora, sensitiva, hasta la estimulación de algunos factores neurotróficos cerebrales a través solamente de la aplicación de electroterapia, lo que ya está siendo investigado. Hay mucha evidencia respecto a eso. Es algo que va en desarrollo. El uso de una serie de corrientes para el tratamiento del dolor, la modulación del dolor, también es una cosa que todavía continúa como en crecimiento y siendo investigado por numerosos autores. Eh, los procesos de rehabilitación y la literatura es bastante abundante al respecto, pero es conveniente ir conociendo desde el inicio algunas cosas que se relacionan con las terapias actuales. Bueno, vamos a decir que no solamente el conocimiento y el desarrollo de conocer las bases físicas, el desarrollo de la tecnología en base a lo que significa la electricidad para hoy en nuestro mundo, es importante, sino lo que dijo Tesla, el famoso investigador, uno de los padres de lo que significa la electricidad hoy día y todo lo que significa el electromagnetismo, una serie de factores, un genio. La ciencia no es una prevención de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. De alguna forma u otra, el mejoramiento de la humanidad tiene que ver con los procesos de disfunción y de las enfermedades, ¿cierto? No solamente con el bienestar, con el uso de energía para la producción, etcétera, todo lo que significa eso, sino también en beneficio de las disfunciones
corporales, de las enfermedades. Por lo tanto, el entender de que la bioelectricidad y todo lo que se relacione con la conducción eléctrica es un factor importantísimo para la salud, es una cosa que va en crecimiento y va siendo conocida por todos y tomando conciencia de esto. Estas dos obras que son fundamentales, que ojalá muchos de ustedes la puedan tener en sus manos y echar una ojeada, tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Healing is World-Class es uno de ellos, en que se refiere a todas las terapias y la forma como se aborda la electricidad en relación con nuestro cuerpo. Y El cuerpo eléctrico, una obra maestra de el señor Becker, que se relaciona con lo que significa la reparación y regeneración tisular y el manejo de los tejidos y los microcorrientes que uno podía aportar artificialmente para la reparación y regeneración de tejidos. Excelentes obras, se las recomiendo. Si ustedes la pueden adquirir o simplemente las pueden buscar en la red. Corrientes electroterapéuticas. Vamos directamente a conocer el tipo de corrientes. Convencionalmente en el uso diario tenemos dos tipos de corrientes: las corrientes directas, continuas, unidireccionales. Conocidas con el acrónimo DC, Direct Current, el acrónimo anglo, o también llamado corrientes galvánicas, por el hecho que tienen una sola dirección, van desde la línea isoeléctrica hacia positivo, de negativo a positivo. Flujo de electrones, estamos hablando entonces de flujo continuo, constante, en una sola dirección. A eso conocemos como corrientes continuas directas. Y el flujo interrumpido o pulsado, que va a darnos una frecuencia, o nos va a dar a conocer el pulso, la fase, el intervalo, la pausa, y eso va a constituir parte de nuestro conocimiento y del uso de corrientes terapéuticas. Y luego tenemos las corrientes alternas. Justamente a quien mencionábamos hace algunos instantes, Nicolás Tesla, fue el que aportó tecnológicamente el descubrimiento de las corrientes alternas, ¿no es cierto? Estas corrientes que van primero hacia de positivo a negativo, y luego de negativo a positivo. Eso es alternancia, que pueden ser de baja frecuencia, de mediana frecuencia y de alta frecuencia, que ya nosotros conocimos con respecto a los campos electromagnéticos, el campo electrostático electromagnético en la terapia profunda, termoterapia profunda, el semestre pasado. Bueno, cuando nosotros tenemos corrientes alternas o podemos fabricar pulsos de corriente, vamos a tener que hablar de frecuencias. Y por lo tanto, en electroterapia se habla entonces de baja frecuencia, mediana frecuencia y alta frecuencia. Hablamos de baja frecuencia cuando nos referimos a todo lo que está entre 1 a 1000 Hz, ¿no es cierto? Que va de 0 a 1000. No tenemos 0 Hz, por lo tanto, por eso parte de 0 es 1 Hz a 1000 Hz. De mediana frecuencia, que es bastante usado en nuestro devenir kinésico, en nuestro devenir diario de la práctica de la kinesiología, es la mediana frecuencia, que va de 1000 a 10.000 Hz. Ustedes van a encontrar corrientes que tienen un uso que permite disminuir la resistencia de la piel, y por lo tanto eso ya le quita un aspecto irritativo. Tenemos entonces una corriente mucho más amigable que permite pasar
de la piel hacia el interior y poder trabajar con los músculos, por ejemplo. Entonces tenemos corrientes que están en el borde de los 2500 Hz, como pasa con las corrientes rusas de mediana frecuencia. Luego tenemos las corrientes alternas que van de 10.000, ¿no es cierto?, Hertz a megahertz, como es el caso de la alta frecuencia. Y esto sería lo que corresponde a las frecuencias terapéuticas. Todo esto que hemos descrito aquí respecto a la frecuencia se refiere a las corrientes terapéuticas. Es vital tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo se traslada una corriente, como vamos arriba, alterna, ¿no es cierto? Habíamos dicho que va positivo, negativo, negativo. Y tenemos aquí primero la descripción de lo que es un ciclo o periodo. Todo esto va a transcurrir en el lapso de tiempo. Vamos a distribuir ese lapso de tiempo, que es un segundo, como la base principal de la distribución de la energía eléctrica, si lo hacemos en un diagrama. Y que después lo vamos a llevar a la práctica, a través de instrumentales. Un ciclo es este, ¿no es cierto? Tenemos un ciclo, sería un hertz, 2 Hz, 3 Hz. Por lo tanto, aquí tenemos una frecuencia alterna de 3 Hz. Es un periodo. Periodo, periodo y periodo. Transcurrió en un segundo. La T, ¿no es cierto?, es el ciclo. T, periodo o ciclo. El periodo o ciclo partido por la frecuencia 1, que sería el segundo, ¿no es cierto? 1, el segundo. Vamos a trabajar con segundos, pero en la práctica habitual vamos a trabajar con milisegundos y microsegundos. Por lo tanto, un segundo son 1000 milisegundos o 1.000.000 de microsegundos. Eso es importantísimo cuando ustedes usan algunos cálculos. Pues entonces la fase, que sería esta o esta, es la mitad del ciclo, o sea, T medio, ¿no es cierto? Eso es T medio, esa es la fase. Si nosotros conocemos el ciclo, vamos a conocer la fase al dividirla por 2. Tenemos T medio. Vamos a ver un ejemplo de esto. No es tan difícil, pero ya tienen que ir aprendiendo a calcular. Por ejemplo, periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de nuestra corriente alterna? La corriente que distribuye la red, 50 Hz. Ojo con eso. Ojo con esta cifra, 50 Hz. Queremos saber la fase de esa corriente. Por lo tanto, 1, que es el segundo, lo partimos por 50. Nos va a arrojar 0.02 segundos. O sea, si lo multiplicamos por 1000, que son los 1000 milisegundos, vamos a tener 20 milisegundos. Ese sería el periodo, o sea, el ciclo. ¿Cuál sería la fase? La mitad de 20 milisegundos, o sea, T medio serían 10 milisegundos. Lo que equivale a 10.000 microsegundos. Si lo multiplicamos por 1000, ¿no es cierto? Los 10 milisegundos nos va a dar 10.000 microsegundos. Esto es lo que significa en el tiempo, en el segundo. La unidad entonces de tiempo es un segundo, equivalente a 1000 milisegundos o 1.000.000 de microsegundos. Por eso cuando uno saca la cuenta puede inmediatamente, en vez de poner 1000 aquí, puede poner 1.000.000 si lo quiere sacar en microsegundos, o 1000 si lo quiere sacar en milisegundos. O sea, 1000 partido por 50 o 1.000.000 partido por 50. Y nos va a arrojar inmediatamente el resultado en milisegundos o en microsegundos. Si no, voy a tener que hacer esta operación que hice aquí, ¿no es cierto? Que los 0
0.02 segundos, lo multiplico por 1000 para que me dieran 20 milisegundos. Y luego los 10 milisegundos lo multiplico por 1000 también, que sería 1 milisegundo por 1000 microsegundos. Nos va a dar 10.000 microsegundos. Ojo con estas cifras que están aquí ahora, para lo que viene a continuación de la explicación. Entonces, nosotros con la frecuencia tenemos a menor, ¿no es cierto?, inversamente proporcional, está este valor. A mayor frecuencia, menor duración de fase. ¿Ok? O menor periodo, ¿no es cierto? A mayor frecuencia. Por eso es que las corrientes, en la medida que aumentan su frecuencia, disminuyen la duración de fase. Eso es muy importante porque la fase es la que nos va a dar la estimulación sensorial, sensitiva, la estimulación motora y los efectos que la corriente va a tener en nuestro cuerpo. Entonces, a través de la frecuencia nosotros podemos conocer entonces su fase. Por lo tanto, en la corriente alterna nuestra de 50 ciclos, la duración de fase va a ser de 10 milisegundos o 10.000 microsegundos según su equivalencia. Cuando la corriente no tiene frecuencia y está pasada en forma directa, en forma de un flujo constante, continuo, llamamos a esto, ¿no es cierto? Ya no vamos a tener un periodo, sino es una cosa larga que va a llegar al segundo y va a seguir según el tiempo que esté el paciente expuesto a la corriente. Lo que hace que nosotros hablemos de esto, del efecto galvánico de la corriente. Mientras más ancho es el pulso, mientras más flujo constante a ella, mayor son los efectos galvánicos de la corriente. Ojo, los efectos galvánicos pueden ser incluso nocivos, que es lo que frecuentemente puede ocurrir. O sea, podemos nosotros transformar el efecto de la corriente en una cosa electrolítica y producir una quemadura de tipo electrolítico. Pero acá la tenemos lo que generalmente usamos, ¿no es cierto? Una fase, otra fase, otra fase y otra fase. Está la corriente como pulsada. Y las duraciones de fase son las que nos interesa conocer. A continuación, entonces, vamos a ver la próxima. Y esta es una diapositiva sumamente importante para entender, en el fondo, el efecto que tienen los pulsos eléctricos. Esta va a ser la gráfica que ustedes van a conocer frecuentemente cuando nos referimos al tiempo, a la frecuencia y todo lo que se relaciona con la corriente. Esta curva que se llama intensidad-tiempo. Intensidad, amplitud, es la cantidad de energía, o sea, el amperaje o el miliamperaje que yo le proporciono para darle energía a la corriente está dada en esta gráfica, ¿no es cierto?, en la vertical, en la perpendicular, que va a ser la de la amplitud, así se llama. La gente lo conoce entonces como la intensidad o el miliamperaje, pero es la amplitud y se mide en miliamperes. Y el factor tiempo, ¿dónde transcurre en el tiempo la energía eléctrica que yo entrego? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cuando este pulso de corriente, la fase, va creciendo, va poniendo en juego los diferentes sensores y las diferentes respuestas que va a tener el cuerpo frente a la corriente. Entonces, esta curva intensidad-tiempo nos muestra aquí lo siguiente. Cuando yo tengo un pulso con una amplitud muy baja, casi no estímulo. Si el estímulo, ¿no es cierto?, es menos de 10 microsegundos, de 10 microsegundos, ojo con eso, 10 microsegundos estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, yo prácticamente no tengo sensación. Puedo seguir haciendo crecer la corriente para arriba, pero no encuentro el umbral sensitivo ni motor. Por eso que cuando las corrientes son muy pequeñas, yo puedo usar alto voltaje para producir, aquí dice high voltage, esto es, ¿no es cierto?, entre 40, una fase de 40 microsegundos o 50 microsegundos, yo tengo una corriente que puede producir recién estímulos motores, pero con una intensidad muy alta. De hecho, yo puedo generar respuestas con más de 200 voltios
o más de 500 voltios, que es el límite que tiene el alto voltaje para terapia. Entonces, ojo con eso, las fases van acá, ¿no es cierto? Yo tengo una corriente con una pequeña fase que aquí en este sector no va a producir prácticamente nada. Es como simplemente yo tendría que usar mucho, pero mucho, como pasa en el alto voltaje, aquí ya entre los 40 y 50 microsegundos yo tengo alguna respuesta motora, ¿no es cierto? Y alguna respuesta sensitiva. Pero tengo que elevar mucho, mucho el miliamperaje o el voltaje para obtener alguna respuesta ya sea sensitiva o motora. Cuando yo tengo estas fases de 10 hacia arriba, 10 hasta aquí más o menos 100, 150 microsegundos, yo estimulo los receptores sensitivos. ¿Cuáles son los receptores sensitivos? Ojo con eso también, a repasar. Meissner, ¿no es cierto? Los corpúsculos de Meissner, sensores Meissner, Merkel, Ruffini y Pacini. O sea, las fibras A beta. Por lo tanto, cuando yo tengo estos umbrales, yo estimulo el tacto y la presión. Receptores A beta. Entonces, ¿para qué uso esas corrientes? Como dice aquí, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, TENS. Ahí es la palabra TENS. ¿Qué es lo que hace el TENS? Aquí está. Con ese TENS, con esa estimulación transcutánea nerviosa, yo estimulo los receptores sensitivos, pero tengo que tener fase entre 10, 40, 50, hasta 150 más o menos, yo estimulo receptores sensitivos. O sea, con ese pulso yo puedo hacer estimulación sensitiva. Si yo sigo haciendo crecer una corriente con una fase, ¿no es cierto?, un pulso monofásico, y lo subo de 200 a 400, tengo una estimulación neuromuscular eléctrica, estimulación eléctrica neuromuscular, o sea, motor. Estoy estimulando la fibra A alfa, estimulo las A alfa. Y si hago crecer un poco más, ¿no es cierto?, hasta aquí, no solamente estimulo las alfa, sino también ya la corriente empieza a tener una situación que deriva de la estimulación de las A delta. ¿Y qué hacen las A delta? Dolor. Es un dolor más agudo, más rápido. A delta. Todavía tenemos mielina para conducir rápidamente, ¿no es cierto? Eso puede generar una irritación y un dolor manejable, pero estimula fuertemente, ¿no es cierto?, la actividad motora. Entonces, por eso cuando yo quiero usar corrientes para estimulación motora, uso las fases que están entre los 200 a 250 microsegundos. Tengo la estimulación motora. ¿Se fijan ustedes cómo la corriente, al ir creciendo su fase, va involucrando los diferentes sensores de nuestro cuerpo? Finalmente, cuando yo paso de los 400 y ya tengo corrientes que van sobre el segundo, yo tengo un estímulo nóxico. Sobre los 500, 600 microsegundos yo tengo un estímulo nóxico, o sea, un estímulo que puede estimular la fibra C. C. Ahora, si volvemos a la anterior diapo, podemos, a las anteriores diapos, perdón, aquí dije que recordaran esta cifra. Nuestra fase en nuestra corriente habitual de nuestra red, la que usamos para todos en nuestros hogares, para todo lo que hacemos prácticamente, la fase es de 10.000 segundos, o sea, tengo 10.000 microsegundos. ¿Por qué es importante? Porque, fíjense,
de más pasa los umbrales del dolor. Por eso que estos 10.000 microsegundos realmente se sienten, pues. Realmente se sienten, y yo tengo entonces una corriente que produce una sensación dolorosa, y que de la cual no me voy a olvidar nunca. Y desarrollo, ¿no es cierto?, mucho temor, que se mantiene a veces hasta acciones de pánico. Hay muchos alumnos que ni siquiera toleran fases entre 40 y 50 y un poquito más. Hemos tenido algunos problemas con algunos pacientes que no se pueden aplicar eso, porque tienen pánico con la corriente. Y eso se lo pueden transmitir al paciente, lo que es peor todavía. O sea, por eso que el conocimiento es fundamental. Cuando yo fijo en una máquina parámetros, puedo producir, ¿no es cierto?, fases de ese tipo. Pero también, si no sé nada y le pongo cualquier cosa al paciente, puedo llegar a hacer estímulos nóxicos que pueden provocar dolor en el paciente. Esta cosa es realmente impresionante. Hemos tenido, yo por lo menos con los años que llevo, he tenido como 3 o 4 o 5 alumnos que jamás pudieron superar el problema. Y algunos lo superaron bien, después con el conocimiento y una buena educación pueden superar esto, el miedo a la corriente. Algunos ni siquiera ellos habían tenido problemas, sino que muchas veces un familiar tuvo un accidente con la corriente, que incluso uno de ellos falleció, entonces se desarrolló una aversión a la corriente que era de pánico, realmente le daba una crisis de pánico. Bueno, ahora sabemos, ¿no es cierto?, por el conocimiento, que esto es manejable y que yo puedo manejar, y este dolor también lo puedo manejar, pero hasta cierto límite, porque vamos a usar corrientes irritativas que producen fenómenos de contradolor y estimulan, ¿no es cierto?, secreción opioide. Así que es importante entonces este conocimiento. Por lo tanto, esta diapo es la que realmente resume en lo que he dicho todo lo que vamos a ver este semestre en electroterapia. Así que fundamentalmente entenderla. Entonces, si yo tengo un pulso monofásico con este tipo de duración de fase, no voy a tener problemas para involucrar los diferentes sensores con amplitudes relativamente bajas. Nosotros usamos en la práctica habitual máquinas que tienen hasta 80 a 100 miliamperes. Por lo tanto, prudentemente, entre 14 o 15 encontramos con la estimulación motora, hay 15 miliamperes ya respuesta motora, o sea, una sacudida, una contracción muscular. Ahora, ¿por qué es tan importante este conocimiento? Porque justamente yo voy a involucrar al paciente con mis corrientes, con este conocimiento. ¿Ok? Y voy a manejar eso. Por eso es importante saber más o menos, ¿no es cierto? Pacini, Meissner, todo hasta 150 microsegundos. 200 hasta 400, la parte motora. Involucro, ¿no es cierto?, la respuesta a alfa, contracción muscular. Y los pulsos que según vayan creciendo van a ser más irritativos hasta cierta tolerancia, ¿cierto? Lo vamos a ir describiendo en lo sucesivo para que usted lo vea. Entonces, recordar esto. ¿Por qué me produce tanto dolor? Y ahora también otro factor importante es la frecuencia del pulso. Si yo este pulso lo repito varias veces, como el caso de lo que pasa cuando uno le da la corriente en la red, es que tengo una corriente con 50 Hz, 10.000 microsegundos de fase y 50 Hz. ¿Qué significa 50 Hz? 50 repeticiones de ese pulso en un segundo. Y esa palabra 50 hay que grabársela, porque corresponde a una frecuencia que produce una tetanización muscular. Por eso que cuando uno se queda pegado en la corriente, se produce una contracción tremenda. Y al cortarse el flujo de corriente, al salir la corriente en algún extremo y cortar el flujo de corriente, o sacarlo, o apagar la fuente de ingreso bajo el tablero y todo, el paciente que estaba contraído brutalmente se relaja y sale incluso a veces disparado, ¿no es cierto? Su cuerpo
se descontrae y se produce como una contracción y descontracción brutal, que lo puede arrojar lejos. Porque tenemos una contracción con una frecuencia tetanizante. Tenemos 1 Hz, una mínima contracción. Si juntamos 50 de esas mínimas contracciones, tenemos un tétano sí o sí intenso y máximo. ¿Ok? Recordar eso también. Bueno, según el número de fases, las corrientes pueden ser monofásicas, bifásicas, trifásicas, polifásicas. Las fases de la corriente pueden ser simétricas, asimétricas. Balanceadas, si igual la fase que está sobre la línea isoeléctrica y relativa a la que está bajo la línea isoeléctrica son iguales, está balanceado eso. Forma de la onda. Puede ser rectangular en una forma cuadrática, triangular en forma de una espiga o sinusoidal. Vamos a ver aquí en los dibujos. Aquí tenemos una monofásica, pero hemisinusoidal. Aquí está bifásica, está alternada, ¿no es cierto? Bifásica, consecutivos los pulsos. Simétricos, son iguales ambos, tienen la misma altura, la misma amplitud. Simétricos. Aquí son bifásicos, simétricos, pero aquí no están balanceados. Es asimétrico y desbalanceado. Aquí está balanceado, ¿no es cierto? Esto está triangular, exponencial, podríamos llamarle eso. También se conoce con el nombre de corrientes exponenciales, triangulares que están de esa forma. Y balanceado, o sea, tiene la fase contraria, idéntica. Y aquí está desbalanceado, ¿se fijan? Para entender lo que significa balanceado y desbalanceado. La misma corriente triangular o exponencial y con la caída. Entonces, la forma de la corriente, sinusoidal, cuadrática, rectangular, triangular, una espiga. El impulso al levantar la amplitud hacia arriba se ahoga. Por lo tanto, yo tengo la sensación de corriente muy buena a la entrada, la tengo la sensación, pero a la medida que va subiendo, como que se va ahogando el pulso. Como que siento que empieza y desaparece. Lo mismo pasa acá, en forma de espiga, ¿no es cierto? Incluso aquí puede subir y después ni se siente la bajada de la corriente. Es una forma también de manejar la tolerancia a los pulsos. Aquí están descritas, ¿no es cierto?, un cuadro descriptivo de las corrientes para que ustedes lo conozcan. Aquí hay más descripciones para que ustedes lo estudien, ¿no es cierto?, lo vean y se les vaya quedando en su retina esta cosa grabada. Más dicho en su corteza occipital, más que en la retina. Aquí está. Exacto. ¿No es cierto? Este es un pulso bifásico asimétrico. Generalmente este tipo se usa para el TENS, que usan los kinesiólogos para producir la teoría de la compuerta, o sea, una fuerte estimulación a beta. Aquí esta corriente se conoce como los Twin Peaks, los picos gemelos de corta variación, aunque se puede usar alto voltaje y son bastante suaves y toleradas por el paciente. Producen un mayor confort en la aplicación. Ahí están las descripciones nuevamente. Fíjese lo que va ocurriendo aquí. Esta amplitud se va modulando. Esto es lo que se llama amplitud modulada en pulsos cuadráticos. AM, amplitud modulada. La amplitud se modula. Se va subiendo, llega un pique, después se va bajando. Esa es la amplitud modulada. Vamos a ver corrientes que se usan en amplitud modulada y que producen una frecuencia. Si yo repito este mismo pulso vario, tengo una frecuencia de amplitud varias veces en un segundo, tengo una frecuencia de amplitud modulada, AMF, frecuencia de amplitud modulada. Y esto, la aparición de los conceptos de trenes. ¿Qué es el tren? Es una modulación del tiempo. El burst, que ya lo vimos en el primer semestre, ¿no es cierto? La modulación del tiempo.
Bueno, flujo continuo, flujo pulsado bifásico, flujo monofásico, etcétera, como quiera uno distribuirlo. Ahí este flujo continuo, tengo todo el segundo marcado con el paso de corriente. Nuevamente, para explicar esto, recordar, esta diapositiva es súper importante que la aprendan y la mastiquen bien. ¿Qué se conoce con el nombre de corrientes farándicas? Son bastante usadas en un comienzo, porque eran corrientes que tenían 1 milisegundo de fase y que producía estimulación motora. Generalmente era usado para hacer entrenamiento motor, corriente farándicas. Pero después la tecnología electrónica nos permitió obtener corrientes menores de 1 milisegundo de fase, y por lo tanto tenemos corrientes neofarádicas, que son las que se usan hoy día para hacer producción, que tenemos corrientes que se puede grabar el tiempo de fase en 200 microsegundos, y tengo una corriente motora neofarádica. Entonces todas las corrientes farádicas son estas, y eran en espiga, o sea, se ahogaban arriba, produciendo, ¿no es cierto?, la desaparición de la sensación de corriente. Neofarádicas, menores entonces. Todas las que usamos nosotros generalmente son corrientes neofarádicas para la estimulación motora. Aquí hay otra descripción, ¿no es cierto? La duración del pulso, todo está calculado ahí. Ahí están las corrientes en espiga, lo que sería una corriente farádica de 1 milisegundo. Se siente al comienzo, pero después se ahoga arriba, como que desaparece. Diferentes tipos de frecuencias alternas. Eso. También puedo ir modulando la frecuencia, modulando el tiempo a través de los bursts, modular la amplitud. Modulaciones, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Tipo de modulaciones. Esta es la modulación de la amplitud. Usado las corrientes interferenciales, que vamos a ver posteriormente. Seguro vamos a volver a esto mismo. Pero son lenguajes que tienen que ponerse. Aquí tenemos un burst, un conjunto de un tren de pulso, ¿no es cierto? Ubicado. Para eso muchas veces tenemos, entonces, si ustedes recuerdan el primer semestre, una portadora. Y con la portadora construimos los trenes. Tren de pulso, tren de pulso, tren de pulso. Las corrientes pueden rectificarse. Esta es una corriente alterna y yo la rectifico, o sea, la cambio de una corriente alterna a una corriente directa. Esta sería una corriente directa monofásica porque está en un solo sentido girando. Esta es alterna. Y por lo tanto, puedo desarmar esto y la rectifico a través de un diodo y la hago pasar en forma solamente directa en un flujo, y tengo aquí unos pulsos monofásicos unidireccionales, ¿ya? La transformé en corriente directa, en DC, alternate current a directed current, una C a una DC. Normalmente eso es lo que ocurre muchas veces con los aparatos que nosotros usamos en la casa. O sea, se rectifican las corrientes, de la corriente alterna de la red a corrientes continuas en todos nuestros equipos que usamos en la casa, su computador, su cargador, su celular, todo eso funciona con corriente continua. Están rectificadas, manejadas por el sistema electrónico. Monofásico, bifásico, los trenes, modulación del tiempo entonces. Y aquí los electrodos, esto es importantísimo. Los electrodos, ¿no es cierto? Son electrodos que se colocan sobre la piel. Acuérdense que esto va con un gel que permite el traspaso de la corriente hacia el cuerpo. Hace que se conduzca mejor la corriente. Por lo tanto, esto va con un gel. Los electrodos generalmente tienen que ser bastante parejos, no tener superficies irregulares, porque eso puede producir puntos de densidad mayor de corriente y producir seguramente algún tipo de quemaduras, sobre todo con las corrientes galvánicas o directas.
electrodo. El electrodo convencionalmente se conoce por sus colores. El color azul o negro es el cátodo, que se llama electrodo como activo, el cátodo, ¿no es cierto? Yo emito electrones hacia el polo positivo, entonces. Tengo el polo negativo, cátodo. Y el rojo, café, en algunos equipos, es el ánodo. Cátodo es el polo negativo. Y ánodo, el polo positivo, el rojo. Los cationes, que son los iones positivos, van hacia el cátodo. Y los aniones hacia el ánodo, que es el polo positivo. Los aniones, el cloro, el yodo, ¿no es cierto? Van a ser eh, acetatos, todos esos van hacia el polo positivo. Son atraídos al polo positivo. Y acá el negativo atrae los iones positivos o cationes. Calcio, sodio, cobre, lo que haya que transferir a veces. Aquí está. La estimulación monopolar significa que yo tengo, por ejemplo, yo voy a hacer una estimulación a nivel femoral. Entonces, el polo activo, el cátodo, va a estar aquí solamente en ese grupo muscular, ese electrodo. Y el otro lo dejo dispersivo, el ánodo, en otras zonas del cuerpo. Sobre todo que no tenga silencio eléctrico, que no pueden ser zonas corporales donde tenga aquí sobre el sacro o acá mismo, puede ser. Pero es mayor la superficie para aumentar la densidad de flujo de corriente a uno menor, que sería el que va a estar aquí, que sería el cátodo. Entonces yo voy a hacer una estimulación catódica. Entonces quiere decir que mi interés está aquí en este músculo, entonces los electrodos los coloco diferenciados o distanciados uno al otro. Por eso se llama estimulación monopolar. El polo interesante, el activo, es el que va a estar aquí, monopolar. Igual acá, ¿cierto? Monopolar. Y bipolar, cuando en el mismo grupo muscular que me interesa, aquí por ejemplo si yo quiero estimular la eversión del pie, y aquí lo coloco suralmente, tengo los dos electrodos aquí, en el mismo grupo muscular que quiero estimular, peroneos por ejemplo, ¿no es cierto? Los coloco ahí. O si quiero estimular el cuádriceps, entonces bueno, lo coloco ahí y el otro más abajo, pero en el mismo grupo, por eso se llama bipolar. Ya vimos esto, estos son las corrientes que se llama Twin Peaks, corrientes de alto voltaje con duraciones de fase muy pequeñas, imagínense, son 100 microsegundos como máximo, 100 microsegundos como máximo de estimulación. Acuérdense que yo tengo hasta 150 microsegundos para la estimulación sensitiva. Eso. ¿Cuáles son los efectos de la corriente? Sensitivos, motores, electroquímicos. Por eso que las corrientes van a ejercer un efecto, si yo lo dejo en forma galvánica o en forma de corriente directa, puedo producir quemadura electroquímica, porque debajo del electrodo se van a producir cambios. Yo puedo acidificar o basificar el medio a través de la corriente. Y eso es lo que puede llevar a quemaduras de tipo eléctrico por las corrientes continuas. Eso lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de corrientes continuas, en específico de las corrientes galvánicas. Entonces tengo efectos sensitivos, motores, electroquímicos. Y estos electroquímicos son importantes porque muchas veces puedo yo generar acciones bactericidas de la corriente. O sea, si yo atraigo los bichos, son atraídos por un polo, pueden ser incluso en ese polo tener un ambiente químico que no les permita sobrevivir. Entonces tengo efectos electroquímicos. Por eso se usan las corrientes, a veces microcorrientes, con efectos bactericidas. Transporte.
puedo yo transportar sustancias, como el caso de la situación de producir e introducción de algunos elementos químicos. Por ejemplo, si yo quiero sulfato de cobre para infecciones de hongo, puedo transportarlo con la corriente. O ácido acético en el caso de las calcificaciones. Eso hay que hacerlo con su técnica específica y saber muy bien lo que se hace y tener una idea de lo que son las corrientes y hacia dónde van y se transportan los iones. Lo veremos en su momento. Reparación y regeneración, fundamentalmente importante a través de la microcorriente. Los tejidos ya dijimos que tenían, con los efectos piezoeléctricos que se ejercían en la etapa remodelativa, tienen un cierto transporte y macrófagos, fibroblastos son atraídos por corriente. Esto es lo que habla de corrientes regenerativas y reparativas. En su momento lo vamos a tocar de nuevo. Entonces, tenemos efectos sensitivos, motores electroquímicos de transporte, reparación y regeneración tisular. Esto nos lleva, ¿no es cierto?, a entender muy bien, o sobre todo hoy día, que yo puedo hacer estimulaciones funcionales. O sea, la función puede ir desde la función hacia la función muscular, como también a través de la función que puedan tener dispositivos eléctricos o prótesis eléctricas, o en la robótica, para situaciones, cosas que es bastante avanzada y cosas lo que nosotros como carrera y como producción tenemos que avanzar bastante, es lo que viene. Puedo tener implantes de órganos, pero ¿quién los conduce y cómo se conducen motrizmente? Un tema importante es lo que es la funcionalidad. Aquí tenemos que ver, ¿no es cierto?, estos dispositivos que se construyen, de emulación funcional. Ya incluso hay algunos docentes que están trabajando en eso acá. ¿Qué es esto, no es cierto? Fijan, un pie que está en equino y que puede tener un problema con la conducción hacia la dorsiflexión y que permite en el momento del heel contact, el apoyo del talón, una estimulación de los dorsiflectores para poder mejorar la marcha y ir teniendo también una retroalimentación, que sería un factor importante también en la reeducación. Dispositivos que se pueden usar para el beneficio de la función. Es lo que se llama FES, Functional Electrical Stimulation. Y eso, los dejo invitados entonces para este semestre. Eso es todo. Hasta pronto.